Bienvenidos a Tu Brújula Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. Arrancamos. Muy buenas tardes, noches, días tendrán el día de hoy. Me da muchísimo gusto que estén una vez más aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy les traje un invitado súper especial que nos va a estar hablando de un tema súper importante a nivel México y a nivel mundial, que debemos entender todos un poquito mejor para entonces lograr comprender mucho más el esquema que estamos viendo hoy y sobre todo la economía. Entonces, Alexis, preséntate. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alexis Olvera Monroy, me encuentro estudiando actualmente la licenciatura en Economía Empresarial en la Universidad Autónoma de Querétaro, ya a punto de terminar, y pues ya desde hace 2 años aproximadamente estoy invirtiendo mi capital y mi plan futuro es poder asesorar a las personas en toda esta parte y poder saber cómo manejar su dinero. Súper, Alexis, ¿qué fue lo que más te llamó a decidir dedicarte a esto? Pues sobre todo ya que pues en México la mayoría de las personas no saben ahora sí cómo utilizar su dinero, vi ahí un potencial impresionante y ahora sí que desde la preparatoria me gustó esta carrera, la empecé a investigar más y pues como te comentaba desde hace 2 años estoy tanto manejando mi dinero como apoyando a las personas a que sepan manejar el suyo. Claro, perfectísimo, pues muy bienvenido, nos da muchísimo gusto tenerte aquí y el día de hoy vamos a tocar un tema, como ya lo mencioné, súper interesante y ahora sí que Alex es casi experto en esto. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es o entendiendo más que nada la política monetaria, ¿no? Sí. Entonces, Alexis, ¿qué nos podrías decir así con peras y manzanas? ¿Qué es una política monetaria y por qué es tan importante? Pues me parece que es primero importante que la audiencia sepa que la política que se puede tomar se divide en 2. Okay. La primera es la política fiscal, que es de la cual se encarga ahora sí que el gobierno. ¿Qué es lo que hace? Pues todos los recursos que recaudan a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, pues saber cómo administrarlos para pues la parte de infraestructura, educación, obras públicas, etcétera. Okay. Y cuando hablamos de política monetaria, ahora sí nos enfocamos en la parte de qué es lo que hace un banco central, las políticas, por ejemplo, para controlar la inflación, que ahorita vamos a ver qué es esta parte del aumento generalizado de los precios, Okay. La parte de cómo se mueve el tipo de cambio, el peso respecto al dólar, respecto a otras monedas emergentes. Y pues ahora sí que la parte también de controlar pues este poder adquisitivo y las expectativas futuras que se tienen de pues de ahora sí que del país en cuestión. Ok, súper. Y a nosotros como principiantes, estas personas que como tú mencionas que necesitan mucho apoyo para todo este entendimiento, ¿de qué les sirve saber de estos temas que vamos a platicar el día de hoy? Pues sobre todo de política monetaria, ahora sí que más que nada esta parte de la inflación, pues ahora sí que es esta parte de cómo se ve golpeado nuestro bolsillo, en la parte de qué nos cuesta más, qué nos cuesta menos, cómo podemos protegernos, o si no protegernos, pues ahora sí que tenerlo en cuenta para tener pues nuestro colchoncito o considerarlo pues para nuestras decisiones tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Perfecto, Alexis, empecemos entonces. Muchas gracias. Pues bueno, empezamos entonces con esta parte de qué es un banco central. Muchas veces las personas se ponen a pensar quién es el que se encarga de tomar las decisiones en esta parte económicas del país y pues ahora sí que es el Banco Central. Cada país tiene su propio Banco Central y la idea es que este organismo, pues ahora sí como que les comentaba, sea autónomo. Esto se refiere que el gobierno no tenga injerencia en qué decisiones va a tomar. ¿Por qué puede ser esto? Porque si no podemos tener situaciones, por ejemplo, como Venezuela, en las cuales el gobierno le decía al banco, ¿sabes qué? Necesito imprimir dinero para todas estas cosas y pues hoy en día tienen una inflación impresionante y problemas económicos que pues los han llevado a la parte donde estamos hoy en día, ¿no? Claro, sí, perfectísimo. Yo creo que esta parte del Banco Central es sumamente importante, más que nada, más que seamos financieros o más que seamos economistas, persona normal, mortal, entendiendo un poquito esto y saber ejecutarlo a qué decisiones tomar en cuanto a sus inversiones, ¿no crees? Sí, claro. Sí, sobre todo por esta parte de que pues el Banco Central lo primero que busca es controlar la inflación. Si ustedes se meten a la página del Banco de México, que es gratuita y libre para todos, ahí dice precisamente la frase, busco controlar la estabilidad de precios y la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues el banco busca que no se vea afectado el bolsillo de las personas.
estableciendo una inflación base respecto al 3%, para que de ahí, pues ahora sí que las personas puedan decir, bueno, se está moviendo este producto, sé que en este momento tal vez no debe de comprarlo, lo puedo tratar de sustituir por otro. Ok, perfectísimo. Y en cuanto a esto de un poquito la inflación, que vamos a tocar un poquito el tema más adelante, me encantaría que entonces habláramos, hablando exclusivamente de la política monetaria, ¿en qué se divide? ¿La política monetaria? Pues ahora sí que el Banco Central tiene varias herramientas para poder controlar esta parte de la inflación. La primera, pues son las expectativas, ¿no? Ahora sí que los comunicados que emite el Banco de México trimestralmente, las personas las toman en consideración, los expertos, y pues obviamente así asesoran a los demás para saber, oye, el panorama está así, Banco de México lo ve así, podemos hacer esto. Entonces aquí entra una parte que son las tasas de interés, que es lo que comentaba, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja el Banco Central las tasas de interés? Pues ahora sí que entramos aquí en la política económica, que puede ser expansiva o restrictiva. Ok. Entonces, cuando hablamos de política económica restrictiva, bueno, empezamos mejor con la expansiva, que me gusta para esta parte justamente ahorita de lo del coronavirus, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues ahorita estábamos pues en una crisis económica, se paró totalmente la producción, la gente pues ahora sí que se tuvo que amarrar la cartera, dejar de empezar a gastar un poco, y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues obviamente se deja de consumir. Entonces las empresas tienen que producir tal vez un poco menos, se baja la producción, tal vez se bajan los sueldos, tienen que empezar a despedir gente, y pues el Banco de México se da cuenta de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mueve las tasas de interés. En esta parte es la política económica expansiva. ¿Qué es lo que busca? Las baja. Entonces ahora sí que al tener una tasa de interés más baja, es más barato para nosotros, por ejemplo, endeudarnos, ¿no? Okay. Entonces tal vez alguien que en ese momento estaba guardando su dinero, dice, bueno, ya la tasa bajó, tal vez me puedo endeudar para sacar un préstamo para comprarme un coche, para comprarme una casa, para empezar mi negocio, y esto hace pues que se trate de volver a incentivar esta parte económica y que pues regrese otra vez la producción. Claro, y justamente hablando de las tasas de interés, para que un poquito entendamos en dónde, Alexis, podemos ver estas tasas de interés. Ya hice un ejemplo súper claro que es, por ejemplo, en los préstamos, ¿no? Pero ¿en qué otras partes podemos ver cómo nos afecta la tasa de interés? Pues por ejemplo, creo yo que la parte que más nos afecta son las tarjetas, por ejemplo, de crédito, ¿no? Ok. Entonces, hay una tasa de interés interbancaria que es a qué tasas están prestando los bancos. Así de, yo, Bancomer, ¿qué tasa te presto a ti? HSBC o a ti Scotiabank. Entonces, a partir de esa, los bancos dicen, bueno, esta es como la tasa base. A partir de esto podemos basarnos para qué le vamos a prestar o a qué tasa le vamos a prestar a la gente. Entonces, obviamente, mientras más baja o más alta sea, pues ahora sí que repercute en cómo nos van a prestar a nosotros. Ok, y del lado contrario, ¿también afectaría, Alexis, en el caso de las inversiones? Sí, en esta parte ahora sí que al ser la tasa más baja, los instrumentos de deuda, que es la parte de los préstamos que pide el gobierno, que nosotros le prestamos directamente al gobierno, pues se vuelven menos apetitosos para los inversionistas, ¿no? En lugar de buscar ahora, por ejemplo, una tasa si se baja al 3%, tal vez ahora van a buscarnos esta parte de renta variable, empezar a invertir en acciones, en bienes raíces, o bienes que les puedan tener, pues ahora sí que aumentar un poquito más su poder adquisitivo. Súper. Oye, Alexia, para terminar ese tema de las tasas de interés, ¿dónde podemos ver esta fluctuación de la tasa? Pues ahora sí que Banco de México los publica en sus minutas dentro de la misma página. Y ya que las publican, ahora sí que el organismo que se encarga de ahí, a votación, deciden cómo mantener la tasa, o sea, en este momento la vamos a dejar igual, o como está la situación ahorita, vamos a subirla, vamos a bajarla, y esta se mide en lo que se conoce como puntos base. Entonces, cada 25 puntos base es como si fuera un punto 25. Entonces, si el Banco de México dice, vamos a subir la tasa a 50 puntos base, debemos saber que eso es que le estamos subiendo un punto 50%. Actualmente se encuentra en un 4%, antes de la pandemia estábamos en un 8%. Entonces, para que te digo, por ejemplo, era más apetitoso para nosotros como inversionistas decir, bueno, vamos a invertir en deuda gubernamental, claro, va a dar un 8%, ¿no? Pero eres un 50% menos. Claro, ahorita ya estamos, si queremos invertir en deuda, 4%. Sí, ¿no? Y considerando que ahorita la inflación, al último dato que igual publica el Banco de México en su página es del 6%, pues ahora sí que en términos reales estamos perdiendo ahí un 2% si lo dejamos en deuda gubernamental. Claro, súper, perfectísimo, Alexis. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Cuéntanos. Pues lo siguiente ahora sí que es esta parte de, primero, ¿qué es el dinero para nosotros, no? Okay. Entonces el dinero cumple 3 funciones principales. El primero pues es como medio de cambio, ¿no? Que es esta parte básicamente cómo podemos hacer las transacciones. Yo voy a la tienda, le doy el dinero a la persona y a cambio pues me da mi producto. Claro. La segunda es como depósito de valor, justamente esta parte. Si ahorita vemos que no queremos comprarlo ahorita, saber que podemos guardar el dinero y va a tener valor en el futuro para nosotros, ¿no?
Y el tercero pues es como unidad de cuenta. Entonces, pero así que como unidad de valor sabemos cómo se puede contar, que tenemos 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Claro. Y pues a partir de eso también tomar nuestras decisiones, ¿no? Ok. Entonces hablamos de esta parte de la política económica expansiva. Entonces justamente es lo que está teniendo el Banco de México ahorita. Y ¿sabes qué? Vamos a recortar las tasas para incentivar la producción, incentivar el consumo. Obviamente por esta misma razón se eleva un poquito la inflación. Entonces claro, aquí vemos que la inflación pues no es 100% mala. Ahora sí que una inflación controlada y moderada es buena para nosotros porque sabemos que entonces está incentivando la producción. Si no tenemos ahora una nueva definición que sería el caso contrario de la inflación, que es lo que se le conoce como deflación. Ok. Entonces en este caso tenemos una parte en la que las expectativas dicen, bueno, estamos estancados tal vez económicamente, pero el Banco Central no puede incentivar el consumo. ¿Por qué? Porque las personas tal vez no tienen confianza en el gobierno, tal vez en ese momento están muy espantadas. Tenemos casos, por ejemplo, como en el de Japón, que se encuentra ya 2 décadas en esta parte de deflación. Entonces, ¿qué está pasando? Ni siquiera ahorita que hay inflaciones altas en todo el mundo por la parte de que se está incentivando el consumo, Japón tiene aún así tasas negativas. Esto es que si la persona va a pedir un préstamo, no es como que le vayan a devolver el dinero, pero es bueno, o sea, no tengas tu dinero estancado porque está perdiendo valor. Por favor, consume, empieza a crear empresas, pero pues ahí sigue, entonces empieza a ser una espiral y es más difícil salir de esta parte de la espiral deflacionaria. Ok, súper, perfectísimo. Entonces ya con esto hablamos acerca entonces de la expansiva. La política monetaria expansiva. Ok, entonces hablando entonces de la política monetaria restrictiva, ¿qué nos queremos referir con eso, Alexis? Entonces en este caso pues es la parte contraria, ¿no? Entonces pongamos un caso, por ejemplo, Estados Unidos está en expansión económica, hay muchas empresas creándose, todo el mundo está sacando préstamos. Entonces esto hace que se sobrecaliente la economía, entonces que todo el mundo empieza a consumir, todo el mundo empieza a producir, entonces tal vez la inflación empieza a elevarse, y lo que hace el Banco Central es justamente esta parte de tratar de restringir esa parte y bajar un poquito los ánimos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues ahora en lugar de bajar las tasas de interés, pues las sube. Entonces, ¿qué significa esto? Pues dinero más caro, ¿no? Entonces tal vez ya vas al banco y dices, bueno, tal vez ya me subió 2% más mi préstamo o mi crédito para sacar un coche, pues tal vez mejor me voy a esperar un poquito, ¿no? Entonces se busca desincentivar esta parte del consumo para pues ahora sí que bajar un poquito la inflación. Claro, y del lado contrario a los inversionistas lo vemos mucho más atractivo, ¿no? Sí, y ahora para nosotros pues es tal vez vamos a dejar de estar un poquito en renta variable, en acciones, todas estas partes, claro. Y vamos a situarnos pues ahora en bonos, que sabemos que pues es el instrumento más seguro también para nosotros, ¿no? Claro, por supuesto, súper. Entonces ya quedamos con política monetaria expansiva y restrictiva. Súper, súper, Alexis. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que vemos el tema de día de hoy? Pues ahora sí que cuáles son las causas de la inflación, ¿no? Ok. Tenemos 3 o 4 principales si lo queremos ver. La primera sería la inflación por demanda. Entonces, ¿qué es esto? Cuando la demanda de productos supera la oferta. Entonces, ¿qué está pasando? Tal vez los productores, no sé, digamos, ¿no? De aguacate de México. La demanda empieza a aumentar, en Estados Unidos se viene el Super Bowl, digamos, todo el mundo quiere consumir aguacate y los productores se dan cuenta de que no se pueden abastecer. Okay. Porque pues las tierras son exactamente las mismas, ¿no? No pueden duplicar de un día para otro sus tierras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues aumentar el precio de este producto, ¿no? Okay. O tenemos casos, por ejemplo, más extremos en el caso de México, en el año 2014, muchos recuerdan hasta ya memes en internet, de que el precio del limón se disparó hasta 80 pesos. Claro. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pues ahora sí que el narcotráfico se interpuso, les cobraba a los productores una cuota por poder traspasar los camiones de limón. Entonces, ¿qué dijeron los productores? Pues aún así tenemos que producir, o sea, tenemos que vender nosotros y no, pues no comemos. Entonces, ese impuesto que le cobraba el narcotráfico lo trasladaban al consumidor final, que éramos nosotros, y pues ahora sí que se empezaba a aumentar el precio de limón, ¿no? En este caso. Ok, y justamente para este ejemplo que nos acabas de poner de limón, ¿cómo es que regresamos al precio que estaba antes? Pues en esta parte, pues ahora sí que intervino el gobierno, se bajó esta parte y del parte del narcotráfico se actuó y entonces ya la producción se quedó pues como estaba y ya pudieron volver a bajar los precios. Entonces en ese momento entra aquí un nuevo concepto que es el índice de precios al consumidor, que es cómo se mide esta parte de la inflación. Entonces en los índices de precios al consumidor es una canasta básica de productos, puede ser el huevo, la leche, el tortillas, jamón, la tortilla, todo, y así se va viendo qué es lo que más fue subiendo. Entonces en esa parte limón tuvo un tercio de parte en el aumento que tuvo el índice de precios al consumidor. Y entonces ya también así los organismos tanto gubernamentales como Banco de México puede decir, bueno, aquí está el problema, vamos a actuar acá. Ok, súper. Generalmente este tipo de problemas lo actúan a tu manera de ver, lo actúan rápido, despacio, ¿cómo lo actúan?
Pues depende, ahora sí que, sobre todo por ejemplo en productos que ya hay una producción o ya se encuentran en stock, pues ahora sí que primero tiene que salir todo ese producto de la bodega o de donde esté, y ahora sí tal vez la siguiente producción, pues ahora sí es la que va a venir baja de precio. Okay. Y lo vimos sobre todo en esta parte, por ejemplo, con lo de la gasolina, claro. Cuando se cambió esta parte de que ahora se transportaba a partir de camiones, entonces la oferta seguía siendo la misma, pero la demanda bajaba porque era más difícil transportarlo, entonces fue cuando el precio empezó a subir un poquito. Entonces eso justo, y acompañado de que los precios del petróleo empezaron a subir en todo el mundo, pues ahora sí que hizo que pues se viniera este gasolinazo, ¿no? Sí, y ya ahorita, se quedó pues, con los precios. Sí, pues ya de los 25 pesos que llegó hasta estar en unos estados, ya ahorita bajó otra vez a 21, 22 pesos. Sí, claro, digo, no bajó tantísimo. Sí, pero esos 3 pesos, pues ahora sí que repercute, ¿no? Sí, cañón. Súper, Alexis. Entonces, ahora tengo una curiosidad, entonces, ¿cómo sería esta cuestión ahora en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos, el organismo allá, el Banco Central, se le llama Reserva Federal. Ok. Entonces ellos, aparte de controlar esta parte de la inflación y el poder adquisitivo, se encargan también del pleno empleo. Esto es de que la tasa de desempleo en el país sea baja, ¿no? Ok. Entonces, sobre todo lo que se hizo allá, pues ahora sí que las políticas monetarias que se tomaron en ese caso, fue, ¿sabes qué? Hubo un shock total en la economía, empezaron a despedir gente, no estaba esta tasa de desempleo desde la crisis de 2000 o de 2008, pues entonces vamos a darles dinero directamente a las personas. Entonces literalmente les depositaban en sus cuentas, tanto por el número de hijos que tenías o el sueldo que tenías antes, eran varios criterios para poder ser acreedor a esa prestación, y se depositaba directamente en los bancos. Esto se le conoce como dinero helicóptero, ¿no? Literalmente tirando dinero del cielo para que la gente pueda consumir. Pero ¿qué causó esto? Justamente es una también de las causas de la inflación. Pues ahora sí que al aumentar la oferta monetaria que hay en el mercado, el número literalmente de billetes en circulación, claro, en el país. Así es, voy a inundar el mercado de dinero, entonces esto genera que haya una alza también de los mismos precios. ¿Por qué? Porque la gente tiene más dinero, pero los productores exactamente tienen lo mismo, entonces ¿sabes qué? Pues hay que aumentar los precios otra vez, ¿no? Claro, para que le podamos ganar. Uh-huh. Súper, perfecto. Súper, Alexis. Entonces, ¿te gustaría que hablemos un poquito entonces del Banco de México? Sí. Súper. Pues ahora sí que el Banco de México, a partir de 1934, casi finales de los 2000, fue que entró en vigor la reforma 28 del artículo constitucional, a partir de que se le empezó a otorgar autonomía al Banco Mundial. Digo, el Banco de México, perdón. Entonces ya ahora sí ya podía tomar decisiones por su cuenta. Ok, ¿a qué se dedica el Banco de México? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo nos ayuda? Pues ahora sí que sobre todo esta parte de qué políticas monetarias voy a tomar, ¿no? Entonces en las minutas publico, subo tanto la tasa de interés, la bajo tanto, y ahora sí que el gobierno no se puede entrometer. Porque es lo que estaba pasando en los últimos meses, pues ahora sí que quedan remanentes de ese dinero que tiene Banco de México, ¿no? Porque es quien guarda las reservas del dinero. Claro. Entonces decía nuestro presidente Andrés Manuel, bueno, si le quedan esas reservas, dame una parte, no sé, para pagar la deuda externa o para construir más cosas, ¿no? Ok. Pero pues el Banco de México le dijo, no, o sea, ese es dinero que yo ocupo para mí, son mis reservas. Claro. La parte que tú recaudes de impuestos es punto y aparte de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y pues eso también le brinda ahora sí que seguridad ante los inversionistas, tanto no solamente de acciones o de instrumentos de deuda, ¿no? Sino literalmente de cuánto dinero está entrando para construir, no sé, empresas, parques industriales y demás cosas en el país. Claro, para tener muchísima más seguridad. E inversión, ¿no? Sí. Y que no luego estén diciendo que porque la política, que porque el presidente y demás, ¿no? Sí, justo es esta parte que te comentaba de las expectativas, ¿no? Claro. Ahora sí que si los mismos inversionistas ven que, bueno, el Banco de México está actuando, aunque tal vez el gobierno no vaya por lo que nosotros estamos buscando, pues eso nos da un poquito más de seguridad, claro. Pues vamos a entrar. Me siento tranquilo. Uh-huh. Súper, perfecto, Alexis. ¿Qué sea lo siguiente que nos vienes a compartir hoy? Pues ahora sí que cómo influye esta parte del movimiento de tasas de interés, ¿no? Ok. Entonces, porque lo que busca el Banco de México ahora sí que para tratar de mover las expectativas futuras, tenemos que tratar de modificar el presente, ¿no? Que son las tasas que te comentamos de interés a corto plazo. Y entonces Banco de México dice, bueno, voy a recortar tantos puntos la tasa de interés y eso afecta en lo que se conoce como en el canal de tasas de interés, ¿no? Ok. Y después de eso viene la parte del canal de crédito, que era lo que comentábamos de, bueno, ya vieron los bancos que se bajaron y se subieron las tasas, pues ahora sí vamos a ocupar esto para empezar a dar nuestros préstamos, ¿no? Claro. Cómo vamos a mover nosotros nuestro dinero. Y también afecta esta parte que no habíamos tocado, que era el tipo de cambio. Ok. Que entonces al haber un aumento de tasas de interés, esto que hace que los activos financieros domésticos, o sea, lo que producimos aquí, pues sea más
más barato respecto a nuestras importaciones, ¿no? Lo que estamos entrando, y también pues incentivamos el consumo interno, lo que estamos produciendo aquí mismo en México. Ok, súper, perfecto, Alexis. Ahora, me gustaría tocar un tema que también está súper sonado actualmente en el tema de las inversiones y demás. ¿Qué son las commodities? Cuéntanos. Pues los commodities es lo que se conoce como las materias primas, ¿no? Okay. Que es esta parte del petróleo. O sea, para el mercado de materias primas es enorme, ¿no? Literalmente hay hasta el jugo de naranja ahí, el café, la carne, la soya, todo. ¿Por qué? Porque obviamente la parte de los bienes primarios, que es toda esta parte de la agricultura, toda esta parte, pues es de donde sale para transformarlo, ¿no? Y poderlo, pues sí que transformar y vender al consumidor final. Entonces esto también, pues ¿qué está pasando ahorita? Con esta parte de los problemas inflacionarios que se están viendo, la gente se está refugiando en estos commodities. Ok. Entonces estamos viendo casos, por ejemplo, en Europa, en el que el gas natural ha aumentado 300%. Entonces, ¿qué hace esto? Pues también repercute en la inflación y en los costos de todo, ¿no? Por ejemplo, lugares como Europa, que son lugares fríos, ahora que se viene el invierno y si subió el precio del gas, pues sí que toda esta parte de la calefacción y todo lo que está haciendo va a aumentar de precio, ¿no? Claro, todavía más. Todavía más. Y por esto mismo también del coronavirus, que se quedaron estancados ahora sí que, por ejemplo, los buques en los puertos, sí que se quedan con el producto, veo mucho producto que se quedó a perder, mucho producto que ya no se puede utilizar, ¿no? Caso, por ejemplo, del petróleo. Es importante saber que estos commodities se manejan por un mercado que se conoce el mercado de futuros, que es esta parte de qué es lo que se busca, cuál es el precio futuro que se busca de este commodity, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pues se tiene, por ejemplo, digamos el de la soya, ¿no? Ven los productores ahorita y dicen, bueno, se viene la temporada de lluvias, tal vez vamos a refugiarnos en ese mercado y decir, bueno, vamos a palabrar este precio de venta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente si llueve y se les queda cosecha o se les echa a perder, pues ya saben que ya tienen un precio amarrado. Entonces, esta es una parte que se utiliza mucho en Estados Unidos, en México casi no. Número uno, pues porque los productores no lo conocen, ¿no? Ahora sí que no, pues a pesar de que México pues no se encuentra tan inmerso en esta parte del mercado financiero, pues muchísimo menos los productores, ¿no? Que muchas veces no cuentan con acceso a internet o pues a un asesor. Claro. Pero pues puede ser muy bueno para esta parte, ¿no? Para que protejan su producción, los precios, sus ingresos y ahora sí que pues sí, buscar que no se vea afectado los ingresos futuros de su cosecha, ¿no? Ok, súper. Oye, y para el tema entonces de los inversionistas, si yo quiero invertir en commodities, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito hacer? Y demás. Pues para nosotros como inversionistas individuales es un poquito más complicado, ¿no? Okay. Es un mercado un poquito más complejo. Entonces esta parte sobre todo ahora sí que de especulación, ¿no? De qué espero yo que pase con el precio. Entonces, que si fueras un inversionista individual, yo recomendaría más que se acerquen a esta parte de los activos financieros de deuda o activos financieros en el mercado de renta variable. Ok, súper. Y por ejemplo, si una persona dice, ¿sabes qué, Alexis? Yo, hágale como quieras, yo quiero invertir en commodities, ¿qué le recomiendas que haga? ¿Que vaya con un asesor? ¿Qué le recomiendas? Yo creo que justamente esa parte que vaya con un asesor, porque muchas veces los contratos que le dan a uno son contratos muy grandes, son contratos de, no sé, 5,000, 5,000, no sé, partes de soya, 5,000 contratos de petróleo, 5,000 contratos de tanto. Entonces hace que sea un poquito más inaccesible para nosotros y que digas, bueno, si quiero entrar, voy a ir con un asesor y decir, oye, ¿cuánto ocupo? ¿Cuánto es mi margen de ganancias, de pérdidas o cuándo necesito ocupar? Pues ahora sí que para poder entrar en el mercado. Claro, y 100% estás preparado para perderlo todo. Sí. 100%. Sí. Súper, perfecto, Alexis. En esta parte, ya para concluir un poquito el tema del que vamos hablando, ¿qué podemos esperar en el futuro o un futuro muy cercano como el próximo año de todo esto que hablamos hoy? Pues ahora sí que más que nada esta parte de las expectativas es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, ahorita la Reserva Federal obviamente es a quien más le presta atención todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el principal socio comercial de todos los países. Tanto Estados Unidos como China son los dos que en este momento pues todo el mundo está poniendo los ojos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué dice la Reserva Federal desde hace 2 años? Toda esta parte que hablábamos de los estímulos monetarios, del shock que ha habido en la economía y que ha aumentado la inflación, dicen, bueno, vamos a manejar las expectativas como esta es una inflación transitoria, ¿no? Que es esto que tal vez está aquí, pero no se va a quedar por siempre. Pero pues ya después de 2 años y que ahora con las últimas minutos han dicho, bueno, tal vez podemos ver esta inflación hasta mediados del año que viene, pues ya empieza a sonar un poquito más repetitivo esta parte y tal vez los inversionistas o las mismas personas como nosotros decimos, bueno, o sea, si ya llevamos 3, 4, 5 meses viendo que el precio del huevo, del jitomate, de todo está aumentando, ¿de verdad va a ser transitorio o se va a quedar aquí más de lo que esperamos, no? Claro. Entonces ahora sí que
tienen una tarea muy complicada, creo yo, los bancos centrales para los próximos 2 años, con esta parte de cómo van a dejar esta parte de que si no es transitoria, entonces ahora sí, pues creo yo que va a ser un poquito más complicado poder, utilizar esta parte de las tasas de interés, ¿no? Okay. Creo yo que se adelantaron mucho en esta parte, sobre todo, por ejemplo, Banco de México, ya ahorita, de hecho, ya no las están bajando, ya en las últimas 2 minutos las aumentaron, ahorita nos encontramos en 4.50%, y en el caso de Estados Unidos las tasas siguen muy bajas, siguen entre el 0 y el 0.25. Entonces, ¿qué hace esto? Que todavía para la gente sea muy barato sacar un préstamo, tal vez hasta sin intereses. Viven de préstamos. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita también el precio de las casas, por ejemplo, si todo el mundo puede, es más barato sacar una casa, ahorita ya no hay casas en el mercado o se están elevando mucho de precio por esto mismo. Claro, sí, por supuesto. Entonces, ahora sí que va a ser complicado esta parte de cómo manejen las expectativas y cómo manejen si en verdad la inflación no es transitoria y pues se queda un poco más de lo que nosotros esperamos, ¿no? Ok, súper. Y ahora para concluir, Alexis, me gustaría muchísimo que pudieras decirle alguna recomendación a las personas que están allá afuera que no saben nada de lo que acabamos de hablar, que a lo mejor les ayudamos un poquito a entender. ¿Qué les recomendarías a esas personas con toda esta información que acabamos de hablar hoy? Pues creo que sobre todo esta parte tocando de la parte de las inversiones, creo que es importante ahorita con el auge que ha habido de las redes sociales, han salido muchas personas que se dicen ser asesores, pero que no lo son. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un perfil, tengas la edad que tengas, el sexo que seas, cada quien tiene su perfil como inversionista. Okay. Entonces es importante no guiarse por esta parte de tal vez las ganancias rápidas o que nos vamos a hacer millonarios mañana. Sí. Porque son cuestiones que pues tal vez no se cumplan, ¿no? Pero Concuerdo. La idea del mercado no es hacernos millonarios, sino poder preservar nuestro capital y que en un futuro nos sea más sencillo para nosotros, pues ahora sí que tener ahí nuestro dinero guardado, ¿no? Entonces creo que esta parte, la principal sería que se asesoren y que de verdad la persona que busquen para asesorarse, pues ahora sí que vaya de acuerdo con las condiciones que ellos buscan. Claro, y con sus propias características, ¿no? Sí. Que déjame platicarte que lo hemos estado hablando durante muchos programas, ¿no? Que hoy en día, si estás de acuerdo conmigo, hay muchísimos fraudes financieros que te prometen el 10% mensual y eso no existe, ¿no? Y lo peor de todo es que hay personas que sí se van con ellos porque por esta ignorancia que hay en el mercado de no saber lo que es, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros es una tarea súper importante ayudar a estas personas a que realmente sean conscientes y realistas de lo que sí es y de lo que no es, y como muy bien tú dijiste, perseverar ese capital que tienen para a lo mejor en su retiro o a lo mejor ya cuando estén más grandes, que no tengan estas preocupaciones de ya no tengo para comer y cómo le voy a hacer y etcétera, 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 ¿no? Más que nada una estabilidad tanto emocional como económica, tanto para ti como para tu familia, ¿no? Sí, creo yo que hace falta todavía mucho, sobre todo esta parte de la educación financiera en México y también que haya un poquito más de presión por parte de las instituciones que se encargan de regular esto. Vemos, por ejemplo, este caso de una empresa que se llama Shifra, que es una empresa justamente de esta parte de fraude financiero, sí. Que ya hace 2 semanas la Comisión Nacional Bancaria de Valores dijo, ¿sabes qué? Si es una empresa fraudulenta, pero no la termina de cerrar, entonces aún así sigue ahí en el mercado y siguen atrayendo personas que lastimosamente pues pierden su dinero. Sí. Entonces creo que debe haber un poquito más de presión también por parte de los organismos, porque ahora sí que pues mucha gente desconoce muchos de estos temas y pues la idea tampoco es que se vuelva algo totalmente complicado para ellos y decir, ¿sabes qué? Me voy a alejar porque es algo que no entiendo para nada. Claro, y también las personas que también, volvemos a lo mismo, a lo mejor sí saben, a lo mejor no, y entran a trabajar a lo mejor a estos lugares como Cifra, para buscar ingresos sumamente rápidos y sumamente elevados, ¿no? Con estas intenciones de seguir como poniendo una nube en la cabeza de las personas para que no vean lo que realmente es. Sí, ¿no? Sobre todo ahora esta parte de que los ingresos se han visto pues sumamente afectados, sobre todo por la inflación, mucha gente está despedida, no encuentra trabajo, es no aprovechar de esa vulnerabilidad que tienen ahora pues para traerlos a estas ganancias rápidas. Claro. Sí. Claro. Alexis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me dio muchísimo gusto verte, que estés aquí con nosotros y te esperamos en otro programa. Muchas gracias por la invitación también. Hasta luego. Hasta luego.